Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Algunos no los habíamos visto ya hace algún ratito. Nos da mucho gusto que hoy nos acompañen. Este día, hermanos, vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Así que, hermanos, bienvenidos todos. Nuestros hermanos de Atlisco hoy están aquí con nosotros y nos alegra que hoy nos acompañen. Hoy tenemos una celebración especial, ya que estaremos hoy recordando, tomando y participando de la Cena del Señor. Ya creo que lo habíamos anunciado y hermanos, en este día es un día especial. Así que hoy estaremos hablando específicamente acerca de la Cena del Señor y yo quiero tomar esta palabra, quiero hoy hablarte tomando la doctrina del pacto. Estuve ya hace rato estudiando un poco de ello y quisiera hoy compartirte un poco acerca de esta doctrina y quisiera hablarte aunado a la Cena del Señor. El título de la enseñanza es la Cena del Señor. Es así como se lanzó el día de ayer y podemos añadirle la señal del nuevo pacto. Al final vamos a entender por qué yo le puse la señal del nuevo pacto. Cuando vamos a pasar a la palabra, hermanos, primero. Vamos a Mateo, capítulo número 26, si son tan amables de acompañarme. Y antes quisiéramos también saludar a los hermanos y todos los que nos acompañan hoy desde Facebook. Qué alegría que puedan darse un tiempo para poder ser alimentados por la palabra de Dios. Mateo 26, voy a leer a partir del verso 26, dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, que en este día bendigas tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos alimente, que sea tu palabra, Señor, y este tema el que venga hoy a bendecir nuestros corazones. Necesitamos ser mejores discípulos tuyos, y yo sé que ese medio que tú has dejado, como la Cena del Señor, lo has dejado para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Así que Dios, queremos ponernos en tus manos. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, a exponer con humildad y sencillez tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La Cena del Señor, hermanos, quiero comenzar diciéndote que es una de las dos ordenanzas o sacramentos de la iglesia. Cuando nosotros oímos la palabra sacramento, tal vez nos acordamos de los sacramentos católicos y la Iglesia Católica piensa que los sacramentos imparten salvación. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. También se le considera, hermanos, se le considera como un medio de gracia. La Iglesia ha considerado la Cena del Señor como un medio de gracia donde Dios ocupa este medio para impartir gracia a los que ya son redimidos. Entonces, no imparte salvación, hermanos. No imparte salvación.
sino que es una gracia para fortalecer tu fe, mi fe, crecer en ella, madurar en Cristo y ser cada vez más a la imagen de Jesús, a los que han sido redimidos. Eso es lo que ocupa o lo que hace la cena del Señor, o lo que es la cena del Señor. La cena entonces, hermanos, es una ordenanza o un sacramento que nos imparte gracia para fortalecer nuestra fe. ¿Cuándo fue instituida, hermanos, la cena del Señor? Vemos nosotros en Mateo capítulo número 26, si leemos a partir del verso número 17, dice: el día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Verso 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos, verso 19, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20, hermanos, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Qué noche, hermanos? La noche antes de ser entregado. Es el contexto que estamos nosotros leyendo, esos versículos 26 al 29 que acabamos de leer. Jesús instituyó la cena del Señor un día antes a su muerte, a ser entregado. Según Mateo, entonces, fue un día antes. Lo debemos de tener claro. Nuestro Señor Jesucristo, en esta última cena pascual que tuvo con sus discípulos, celebró o instituyó la cena del Señor. El título de la cena del Señor, hermanos, no se lo da Cristo, si notamos en los evangelios, sino el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 11, verso número 20, dice así: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Notemos esas últimas palabras. La cena del Señor. El título se lo da el apóstol Pablo y es como hoy la tenemos o recordamos cada vez que partimos el pan. Decimos, tomamos la cena del Señor. ¿Ya entendimos esto? Ahora, hermanos, lo importante de todo esto es: ¿qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa, hermanos, que Cristo haya cambiado los elementos de la Pascua a la cena del Señor? ¿Por qué Jesús no celebró la fiesta, esta celebración en la fiesta de las trompetas, por ejemplo, podemos decir? ¿Por qué no celebró Jesús la cena en la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo? ¿Por qué ese día de la Pascua? ¿Y por qué él hablaba de la copa del nuevo pacto? Todas estas preguntas, hermanos, nos llevan a una sola. ¿Cuál es el significado real de la cena del Señor? Y para responder a esto debemos entender dos cosas, hermanos, aquí. Lo que son los pactos y la señal del pacto. Para poder entender esto, es importante que nosotros entendamos, repito, lo que son los pactos y la señal del pacto. La cena del Señor, hermanos, tiene sus raíces simbólicas en la cena pascual. En el Éxodo capítulo 12, nosotros leemos cuando Dios introduce la cena del Señor y Él manda a que se guarde, a que se celebre, a que se haga esta celebración una vez al año. Entonces, Dios ordena que se celebre la Pascua en un día específico. Bíblicamente, hermanos, bíblicamente podemos decir
que la manera en la que Dios retrata, oye bien lo que te voy a decir, su relación con su pueblo es a través de pactos en el Antiguo Testamento. La forma en la que Dios quiere enseñarnos a nosotros esa relación de pueblo y de Dios, al unirlo, lo hace a través, hermanos, de pactos. Los pactos en la Biblia los tenemos en diferentes partes, hermanos, de las Escrituras. ¿Alguien de ustedes pudiera recordarme alguno? Es la señal, pero ¿qué pacto? ¿Con quién hizo pactos? ¿Con Noé? ¿Con Abraham? ¿Con Jacob? ¿Con Jacob? ¿Con Jacob, seguro? ¿Con quién más hizo pactos? Bueno, pero la Biblia, repito, tenemos en diferentes partes ejemplos de pactos. Por ejemplo, encontramos pactos matrimoniales. Encontramos pactos matrimoniales en la Biblia. Encontramos pactos comerciales. Encontramos pactos de amistad. En la Biblia nos encontramos con diferentes ejemplos donde se nos habla de pactos. Entre los más importantes hablamos del pacto con Noé, que fue un pacto de preservación, donde Dios le dijo que no destruiría más con agua a la tierra. El pacto con Abraham, donde le promete una descendencia, hermanos, y a través de esa descendencia ser de bendición a todas las familias de la tierra. Le promete una tierra a su descendencia. Esto fue un pacto de gracia y un pacto eterno. Luego vemos un pacto con David, hermanos. Perdón, con Moisés. Primero con Moisés. Dios hace un pacto en el monte Sinaí, donde él, ahorita vamos a ver el capítulo 19 del libro de Éxodo. Dios hace un pacto en el monte Sinaí, donde le dice hace un pacto con su pueblo, donde le dice: yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, en el verso número 5 del capítulo 19 de Éxodo. Luego vemos un pacto con David, hermanos, donde es una continuación del pacto con Abraham, en donde Dios le dice que ese descendiente de Abraham que se está esperando, que va a ser un verdadero israelita, que será el hijo de David, y su trono sería para siempre un reino eterno. Oh, hermanos, pero cuando llegamos, por ejemplo, a los profetas, en la manera en la que está escrita nuestra Biblia o ordenada, nosotros leemos en el libro de Isaías, nosotros leemos en el libro de Jeremías, nosotros leemos en el libro de Ezequiel, que Dios hace promesa de un nuevo pacto, donde Dios da la promesa de un nuevo pacto con su pueblo. Y en ese último pacto incluía que iba a transformarnos, hermanos, darnos perdón de pecados, darnos un corazón nuevo, bendición y vida eterna. Nosotros vemos los pactos entonces en la Biblia para enseñarnos, repito, la relación entre Dios y su pueblo. La relación entre Dios y su pueblo. Entonces quisiera decirte que es un pacto. La palabra pacto en el Antiguo Testamento es la palabra berit. Esa palabra significa solamente una cosa: unir. Unir. Es decir, Dios se une. Dios es uno con su pueblo, es lo que quiere decir. Pero también es un acuerdo legal, hermanos. Es un acuerdo legal, es inalterable. Los pactos que Dios hace son inalterables,
Es impuesto por Dios a quienes Él elige o escoge para salvación, y a quien Él elige, hermanos, le establece las condiciones que tienen que cumplir para vivir en ese pacto y recibir así las promesas. El pacto es, hermanos, la manera en la que Dios administra tanto sus promesas de bendición como también el castigo, hay que decirlo también, por desobedecer dichas condiciones. Cuando Dios hace un pacto con alguien, la manera que tiene que responder o tenemos que responder a dicho pacto siempre ha sido a través de la fe, hermanos. Ha sido a través de la fe. Es la fe, hermanos, es por la fe. Cuando alguien cree en las promesas del pacto, recibe salvación. Nosotros recibimos las promesas del nuevo pacto, hermanos, por la fe también. Creyendo en Jesucristo, solo y a través de Él es que alcanzamos salvación y perdón de pecados, hermanos. Pero hay un problema, mis hermanos, aquí. El problema es que siempre hemos sido pecadores. Siempre hemos sido pecadores y para alcanzar esas promesas, como cristianos pasamos por dudas sobre cosas que atravesamos, por ejemplo, en nuestras vidas. Y uno se pregunta si lo que está pasando, Dios está con la persona, con el cristiano, si Dios está conmigo. No sé si algún cristiano, algún hermano de aquí en algún momento se ha encontrado desanimado. Por favor, quisiera que levantaras tu mano. Si en algún momento te has encontrado desanimado. Si en algún momento has estado atribulado. Y déjame decirte que a veces ese tipo de cosas nos llevan a pensar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que es la voluntad de Dios hacer lo que estoy haciendo? Cuando nosotros vemos a los padres, los patriarcas, tú puedes ver que en ellos hubo en varios momentos dificultades. Por ejemplo, cuando Dios hizo pacto con Abraham, él dudó, que creyó que pareciera que no iba a cumplir su palabra. De tal manera que él, al dudar, la escritura nos dice que él se llegó a Agar, su esclava. Sara también dudó acerca de Dios y de su promesa. Y de verdad que habían como que razones para dudar de Dios, ¿o no? Nosotros como seres humanos dices, creo que no va a cumplir lo que Dios ha prometido. Ese es el gran problema que la humanidad siempre ha venido arrastrando. A veces también nosotros dudamos del amor de Dios. Ahora bien, hermano, los pactos son dados con esa razón o con ese propósito, que el pueblo entienda el amor que Dios tiene para con ese pueblo que Dios escoge. Como que no sabemos que si Dios cumplirá su palabra, como dice la Biblia, pero aunque Abraham dudó, hermanos, la Biblia dice que él se fortaleció en el Señor. Él se fortaleció en el Señor. Dios le fortaleció en fe. ¿Sí, hermanos? Es lo que dice su palabra. ¿Quién lo fortaleció? Dios lo fortaleció. En el Antiguo, hermanos, Testamento, el medio de gracia que Dios ocupó para fortalecer, en este caso, la fe de Abraham, ¿qué fue, hermanos? El pacto que Dios había hecho con él. Y fue la circuncisión ese medio de gracia que Dios utilizó para fortalecer la fe de Abraham. Ahorita lo vamos a entender un poquito más, hermanos. Dios utilizó de señales.
de símbolos, si podemos decirle también. La circuncisión fue dada como la señal del pacto, hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Fue la señal del pacto que Dios hizo. Les da la promesa, les da su palabra, pero les pone una señal. Cada vez que Abraham dudara, para que cada vez que Abraham dudara, hermanos, palpara la señal, viera la señal de que Dios había hecho pacto con él. Dejó una muestra visible, tangible del pacto acordado con él, para también recordarle que Dios iba a cumplir su promesa, hermanos. Espero que no nos perdamos. Les pido estén aquí conmigo. Si sientes como que el sueño empieza así como que a noquearte, ponte de pie, no hay problema. No hay problema. Allá, una de las orillas. Entonces, hermanos, fue la circuncisión. Leemos en Génesis capítulo 17, verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Oye bien, y es la única vez donde en las escrituras, o bueno, en alguna otra parte, ahorita vamos a leer también Génesis, donde Dios da la señal a Noé. Así que dice, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Hermanos, quisiera que cuando ustedes lean los pactos, se van a dar cuenta que hay una unión entre Dios y pueblo. Eso quiere decir pacto, unir. Dios une, Dios está con el pueblo. Dios está con aquellos que ha tomado para sí. Entonces, hermanos, fue la señal en la propia carne de Abraham para animarle en su fe, mis hermanos. Veamos las señales en los diferentes pactos en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Dios hace pacto, repito, y entrega una señal. Entrega una señal. Veamos esos recordatorios visibles del amor de Dios, hermanos, en las Escrituras. En los diferentes pactos, decía yo, recordatorios visibles de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, recordatorios visibles de las promesas de Dios, porque hermanos, también eran promesas, no solo eran como ordenanzas. Habían promesas en cada pacto, así que Dios quería animar, recordarles al ver las señales de sus promesas, de su fidelidad, de su amor, del pacto que hizo con cada uno, con quien hizo pacto. Ahora bien, aquí quisiera antes de avanzar, que tú pensaras en este momento, ¿con cuántas personas Dios hizo pacto? Y por otro lado, que vieras tú, ¿a cuántos les falló? Que tú ahorita pienses con las personas con quien Dios hizo pacto, pero que también pienses ¿a cuántos de aquellos que Dios hizo pacto, con quien entró en pacto, a cuántos les falló? Eso aún nos va a ayudar en nuestra fe, hermanos. En las cosas que hacemos, recordamos de manera continua. Noé. Ya dijimos que el pacto fue de preservación, hermanos. ¿Y cuál fue la señal del pacto, hermanos? El arco. El arco de Dios fue visible en las nubes. Dice Génesis capítulo número 9, verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Y nuevamente, hermano, observa, entre mí y la tierra. ¿Y quiénes sabían en la tierra? Estaba Noé y su familia. Y de ahí las siguientes generaciones que vendrían. Así que cuando vemos esa señal, nos acordamos, Dios es fiel. No ha acabado la tierra, lo merece, pero Dios ha dado una promesa a Noé. Vemos la señal entonces de ese pacto con que hizo Dios y vemos
repito, el arco. Y es que Dios, hermanos, estaba así por así decir, disparando lluvia, agua. Iba a destruir. Y cuando nosotros vemos el arco, hermanos, se dice que el arco, aquellos que usaban los arcos, cuando lo colgaban, exactamente tenía esa forma. Estaba colgado tal vez en la pared o en algún lugar en especial y se ponía de esa manera en señal, uno, que no estaba en uso y que no iba a hacer algún daño, que está en un lugar seguro. Dios ha colgado su arco. Vemos la señal que hizo. Vemos la promesa que hizo a Noé. Entonces, en Abraham, hermanos, vemos, no quisiera leer el texto completo, pero hermanos, yo quisiera que notaras Génesis 19, le fue dado la circuncisión. La circuncisión fue la señal del pacto, repito, la señal del pacto. Y verso número 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón. Quisiera leer más adelante, dice: entre vosotros, que de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Iba a venir un descendiente que sería la bendición de todas las familias de la tierra. Dios había prometido. Dios le prometió un hijo con quien iba a establecer Dios su pacto perpetuo, dice la Escritura. Y eso lo leemos en ese mismo capítulo más adelante. Esta señal, hermanos, era la justificación, de hecho, de Abraham, después de creer a Dios. Después vemos el pacto con Moisés, hermanos, la señal. Y nosotros vemos que él entra en pacto en el capítulo 19. Tampoco quisiera leerlo completo, pero quisiera leer el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor. Así que, hermanos, ¿cuál fue la señal que Dios entregó a Moisés? La ley. Como nosotros le llamamos hoy, la ley mosaica. Pero aparte de esa ley mosaica, hermanos, es aquí. La señal de la circuncisión seguía para Moisés y su descendencia también, para el pueblo que estaba con él. Pero además Dios aquí, hermanos, en este punto, añadió otras señales. Aparte de la ley, como le llamamos, repito, la ley mosaica, añadió las fiestas. Añadió las fiestas con Moisés, las ceremonias y las comidas en todas las fiestas. Si ustedes notan, todas estas señales apuntan a algo, a alguien. Apuntan a alguien. Cuando los lleva al monte, hermanos, allá en ese mismo capítulo 19 de Éxodo, les dicen: mira, ven tú, voy a hablar contigo, pero que el pueblo no se acerque más al monte. Porque si alguno se acerca más del límite que pongo, ¿qué dijo que iba a pasar? Iba a morir. Es interesante porque cuando después de que entra en pacto con su pueblo, más adelante en el capítulo número 23, donde ya se nos es dado las ceremonias, las fiestas anuales, 3 fiestas, en el capítulo 23, en el capítulo 24, el pueblo, Moisés y los ancianos del pueblo vinieron para encontrarse con Dios nuevamente. Dios, iba a hablar a Moisés, y bueno, avanzan más del límite que Dios había puesto antes. Y en ese momento en el que ellos vienen, en ese capítulo 24,
vemos ahora cómo Dios está con ellos. Pero repito, a Moisés les dado la ley, al pueblo les dado la ley y algunas ceremonias que tenían, fiestas que celebrar año con año, 3 veces al año. Tenía que reunirse el pueblo. En esas fiestas se incluían comidas, incluían cenas, hermanos, y lo digo con toda la intención de llamar tu atención, que son señales del pacto que Dios hizo con ellos. Comer en varias partes de las escrituras, cuando vemos la comida, hermanos, simboliza contar con la bendición y la gracia de Dios. Contar con la bendición y la gracia de Dios. Y entre esas cenas, hermanos, estaba la cena de la Pascua. La cena de la Pascua es instituida en Moisés. ¿Qué celebraba la Pascua, hermanos? Celebraba la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto, en la que Dios ocupa 10 castigos para librar a Israel o liberar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y vas a decirme, lo vi en escuela dominical cuando estaba pequeño. Qué bueno que lo tengamos presente. El pueblo también estaba bajo castigo y merecía recibir, hermanos, su castigo en esa última plaga. Habían caído 9 y en la última, hermanos, no se iba a escapar Israel, a menos que fuera obediente a lo que el Señor le estaba diciendo, instruyendo. Ellos merecían el juicio igual que los egipcios, hermanos. Así que Dios provee un cordero en sustitución por ellos, por cada familia y por cada primogénito de la familia. Dios les provee de un cordero, ¿ok? Quiero decir que el cordero moría en lugar del hijo primogénito de la casa. El cordero era sacrificado y su sangre puesta en los dinteles de cada hogar, hermanos. La cena pascual debía ser un recordatorio continuo, hermanos, de la gran salvación que Dios trajo a su pueblo del pacto, por medio de un gran acto de juicio. Porque el juicio de Dios, hermanos, pasó por encima de ellos. De hecho, eso es lo que quiere decir Pascua, pasar por encima. Dios pasó con el ángel de la muerte, pasó por encima de aquellos donde estaba la señal que Dios había ordenado. Así que era una fiesta donde conmemoraban la liberación y la redención, pero hermanos, también donde Dios está reunido con su pueblo. Ese es el propósito. Donde Dios está reunido con su pueblo, donde Dios es el Padre reunido en una mesa, donde la familia era reunida, los hijos están cerca de ese Padre cuidándoles y protegiéndoles, pero además el Padre proveyéndoles un cordero. Al estar a la mesa y comer, hermanos, ya lo dije hace un momento, simboliza contar con el favor y la gracia de Dios. Él nos está diciendo, hermanos, como lo dijo ya en varias partes de las Escrituras, yo soy tu Dios. Así les dijo en Éxodo 19. Y tú eres mi hijo, mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Es un momento de comunión y compañerismo, la cena pascual. Era un momento de comunión, de compañerismo. Espero que podamos estar de acuerdo en esto. La familia estaba reunida alrededor de un varón, del padre de familia, a la mesa.
Es un momento donde esa celebración, hermanos, donde en esa celebración se acordaban, ¿sí? En esa reunión se acordaban de cuán bueno y perdonador había sido Dios con ellos. Ellos se acordaban. De hecho, era una ordenanza que el Padre recordara esas palabras, lo que había pasado, lo que había sucedido, cómo el pueblo había salido. No vamos a entrar en detalle, pero era lo que el padre de familia hacía cada que se reunía con su familia. Era un momento especial, hermanos, donde todos recordaban cuán bueno había sido Dios, de cuán perdonador había sido Dios para con su pueblo amado, su especial tesoro. Dios les había prometido una, dos, tres veces, varias veces, que eran especial para Dios. Y cuando ellos vieran aquellas señales, ellos dijeran, mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno, mi Dios es perdonador, mi Dios hace misericordia, mi Dios está en todo momento conmigo. Era el objetivo, era el propósito de ver las señales ahí. Las señales, hermanos, les ayudaban a recordar las promesas del pacto. Y al comer recordaban al Dios fiel y se acordaban de sus promesas, hermanos. Pero quiero darte una triste noticia, mi hermano, hermanos. A pesar de que Dios hizo muchas promesas, a pesar de que Dios hizo pacto con su pueblo falló. Su pueblo falló, hermanos. Su pueblo fue ingrato. Su pueblo fue rebelde y contradictor, dicen las Escrituras. Su pueblo en todo momento eran duros de cerviz, eran duros de corazón, hermanos. Su pueblo falló en diferentes momentos. Así que hace un nuevo pacto, hermanos. Así que cuando vemos que en diferentes momentos Dios da sus pactos y sus promesas, también vemos cómo el pueblo falla en cumplir con ese pacto para con su Dios. Hermanos, es triste ver que a pesar de que Dios mostró señales, dejó promesas, vemos que el pueblo falla. ¿Cuándo fue inaugurado ese nuevo pacto? ¿O cuándo se cumplió ese nuevo pacto, hermanos? ¿Cuándo se cumplió ese nuevo pacto? Voy algo a prisa. Espero que vayamos entendiendo esto que estamos hablando. Espero que hasta acá sigan conmigo, que estén presentes en cuerpo y en espíritu, hermanos. Porque quise darte ese contexto, repito, quise valerme hoy de esta doctrina del pacto para poder hablarte acerca de la celebración que vamos nosotros hoy a tener. ¿Cuándo fue inaugurado, hermanos, ese nuevo pacto? ¿O cuándo se cumplió ese nuevo pacto? Inicia su cumplimiento, mis hermanos, con la persona, con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Al morir, resucitar, Jesucristo es el nuevo pacto. Estamos viendo el cumplimiento de lo que habría de venir. El cumplimiento de la figura y sombra de lo que habría de venir, hermanos. Los corderos sacrificiales y rituales del Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir. Juan el Bautista exclamó en Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero estaba presente, estaba con ellos, estaba entre su pueblo, hermanos.
entre el pueblo del pacto. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Los pactos, las señales, hace un momento decía, del Antiguo Testamento, apuntan hacia alguien, hermanos, hacia Jesucristo. Él es el cumplimiento, hermanos, del nuevo pacto. Él inicia, hermanos, Él inauguró ese nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, verso 15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, ¿en qué consiste este nuevo pacto? ¿En qué consiste este nuevo pacto? ¿Cuáles son ahora las promesas? ¿Qué es lo que Dios trae con este nuevo pacto? Perdón, hermanos. Hermanos, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Bueno, consiste en el perdón eterno, en la salvación eterna, hermanos, en hacer de ti una nueva creación, dándote Dios un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad. El Espíritu Santo morando en ti. Y la promesa de una nueva resurrección cuando Jesús vuelva por segunda vez, hermanos, para estar con Él por siempre. ¿Cuál es la condición, mis hermanos, para entrar en este pacto con Dios, hermanos? ¿Cuál es la condición que Dios pone para entrar en pacto con Él? ¿Cómo accedes a la salvación de Cristo? ¿Cuál es la condición que Él puso, hermanos? Creer en Jesús y su obra redentora. Creer en Jesucristo y su obra redentora. En arrepentimiento por tus pecados es la condición. Como ya dijimos, todo pacto, hermano, le acompaña una o varias señales. Los pactos eran acompañados de señales. Ese nuevo pacto, hermanos, en ese nuevo pacto también que Cristo nos ha dado, Él nos ha dado señales. Así que hoy, cuando nosotros tomemos los elementos de la cena, recuerda esto, hermano. Recuerda esto. Recuerda esto que acabamos de decir. Es que alguien ha sido perdonado de sus pecados. Es que ese alguien le ha sido dada salvación, justificación, es una nueva criatura, lo que le llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración, un nuevo corazón, como dice el Antiguo Testamento, en las promesas del nuevo pacto que Dios iba a hacer, una nueva mente, una nueva voluntad, y eso sucede cuando nacemos de nuevo. La cena del Señor es la señal del nuevo pacto. Repito, es la señal, es el símbolo. La cena de la Pascua ahora corresponde a la cena del Señor. La cena, hermanos, señala todas las promesas del nuevo pacto que te pertenecen a ti, hermano. Que pertenecen a ti. En la cena del Señor, cuando tú participas, lo que está señalando es que tú perteneces a Dios, que eres de su propiedad, de su pertenencia, de su familia. Ahora eres de su familia. Hemos sido adoptados como hijos. Somos hechos hijos suyos, hermanos, por el sacrificio que Él hizo.
Entonces, hermano, ¿estás sentado hoy a la mesa con Él porque ya eres su hijo y gozas de la comunión con tu Padre? La cena del Señor señala que tu pecado, tu maldad ha sido perdonada. Cuando participas de ella, tú entiendes, tú señalas que tu pecado ha sido perdonado. Tu maldad ha sido cubierta. Señala que cuando Él vuelva, te llevará con Él donde gozarás la cena del Cordero, sentado con Él en el cielo, y lo verás con tus propios ojos. Entonces, ¿qué es la cena del Señor, hermanos? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es la señal del nuevo pacto. Leemos nosotros en Mateo capítulo 26, verso 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos por el perdón de los pecados. La cena del Señor es la señal del nuevo pacto, hermanos. La señal del nuevo pacto. El pan señala la muerte que Jesús sufrió por nosotros, hermanos. Es lo que nos está diciendo el texto. Y Jesús sufrió en la cruz para darnos perdón. Señala a su cuerpo que fue dado en sacrificio vivo. Él sufrió nuestra culpa en el madero para darnos esperanza de perdón y vida eterna, hermanos. Él fue sacrificado como ese cordero pascual para perdonar la culpa de los transgresores. Hermanos, en la cruz se derramó toda, dijo un hermano, escuchaba yo, la implacable ira de Dios sobre Jesucristo. Sproul dice esas palabras. En la cruz se derramó toda la implacable ira de Dios sobre Jesucristo. Es el ejemplo más claro en la Biblia, hermanos, de la gracia de Dios. Porque su ira fue recibida, hermanos, fue recibida por otro que no éramos nosotros. Fue recibida por Cristo, lo hizo para que tú y yo no recibiéramos ese castigo. Su cuerpo fue dado, hermanos, entonces, para hacernos sus hijos y venir a pertenecer a la familia de Dios. De tal manera que Él nos une a su cuerpo, su iglesia, cuando creemos en Él, hermanos. Una obra gloriosa el que nuestro Dios hizo en la cruz al entregar su cuerpo. Hermanos, también nos dio la señal de la copa de su sangre. Dice el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué, hermanos? Para remisión de los pecados. Así que la copa señala a su sangre que fue derramada para cubrir nuestra maldad, para librarnos del juicio o castigo que merecíamos por ser pecadores, por estar destituidos de la gloria de Dios. En Hebreos capítulo número 9, verso 13 al 17 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hermanos. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Porque el testamento, el pacto, hermanos, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermanos, la copa, la sangre, es señal, hermanos, de que Él ha muerto por nosotros, de que Él ha cubierto nuestro pecado. Y nos pone el ejemplo y nos dice, si por la sangre de los toros, de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, el pueblo era santificado, cuánto más la sangre de Cristo, hermanos. Cuánto más la sangre del Cristo, para que gozáramos, hermanos, entonces lo hizo de su perdón. Lo hizo para que gozáramos de una nueva vida, para que no sigamos viviendo y pensando en lo que nos pasa, que podamos mirar a Cristo, que podamos recordar al tomar cada elemento, poder recordar lo que Él nos ha dado a nosotros, porque nos ha hecho sus hijos. Fue necesario que alguien fuera sacrificado y, hermanos, su sangre testifica que nuestra culpa ha sido pagada. Su sangre es el testimonio de que nuestro pecado ha sido perdonado. Y la sangre de Cristo, hermanos, es suficiente. Y fue suficiente para ello. La cena del Señor, hermanos, se convierte en un poderoso recordatorio de la redención que el Señor Jesús logró para su pueblo al librarnos de la esclavitud del pecado. Esta cena, hermanos, y sus elementos son señales del nuevo pacto en Cristo. Son señales que hoy tenemos. Quisiera decir, casi para finalizar, ¿quiénes pueden participar, hermanos, de esta celebración? ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Creo que hemos oído ya a nuestro pastor, pero es necesario que cada vez que la tomamos recordemos y lo tengamos claro. Número uno, los que han creído en la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Los que han creído, hermanos, los que han creído en lo que Él hizo en la cruz, los que han creído en su obra redentora, hermanos, los que han creído que Él ha muerto en la cruz por ellos, los que caminan en gracia y perdón de pecados, los que Cristo ha recibido como sus hijos y hoy están sentados a su mesa. Esta celebración es para su iglesia, que ha comprado con su propia y bendita sangre, hermanos, en la cruz del Calvario. Es para sus hijos que ha perdonado, que ha hecho sus hijos, son de su familia. Es para ellos. Quiero hablar y decir algunas, ¿qué implica esto, hermanos? Para terminar.
Implica, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, allá en 1 de Corintios capítulo 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, cuando nosotros tomamos los elementos, es necesario también que examinemos nuestro corazón como creyentes, que examinemos hoy nuestras vidas, que examinemos detenidamente nuestros corazones al participar de la cena. Es necesario que veamos por un momento nuestras vidas, hermanos. Un reclamo a la iglesia de Corinto era su falta de unidad. Era su falta de unidad en la iglesia. Había pleitos y divisiones en esta iglesia de Corinto. Así que es necesario que tú hoy examines tu corazón. Si tienes alguna diferencia contra tu hermano, hay falta de perdón en ti, es bueno que restituyas hoy con tu hermano. Es un hijo de Dios. Cristo ha muerto por él. Cristo derramó su sangre por él. No puedes estar enemistado con él entonces en ningún momento. No puedes tú, por algo que tal vez te incomode de él, estar distanciado de él. Hoy tenemos que examinar nuestros corazones como iglesia, como hijos de Dios. También tenemos que examinarnos. Implica que vengamos, participemos, nos arrepintamos de nuestros pecados si hemos pecado contra Dios. Es un buen momento para venir en arrepentimiento si hemos pecado. Que podamos pedir perdón no solo a nuestro hermano, también pedir perdón a Dios, a quien hemos ofendido. Es un buen momento para levantarnos, como dijo Mateo, si vamos camino al altar y nos acordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, dejamos a un lado nuestra ofrenda y vayamos y restituyamos primero. Pero en la iglesia de Corinto, repito, habían esas diferencias. Habían esas divisiones. Había pecado entre algunos, en algunos. Y Dios nos lleva a no tomar la copa, el pan, indignamente. Que no lo tomemos indignamente. Pablo quiere llevarnos a examinarnos, hermanos, antes de participar de la cena del Señor. Quisiera que podamos terminar ahí este mensaje y pasemos a la celebración como tal de la cena del Señor.